Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en Juan capítulo 8, desde el versículo 2 hasta el 11. Y para comenzar nuestro estudio vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que a través de ella tú nos guíes, nos enseñes y puedas alentar nuestros corazones a apropiar y a vivir en esa gracia, Señor, que tú nos extiendes a través de tu Hijo Jesucristo. Guíanos hoy en lo que compartimos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estábamos entonces compartiendo en Juan capítulo 8 y quisiera que volviéramos a leer el pasaje para que pudiéramos retomar nuestro estudio. Vamos a leer Juan en el capítulo 8 desde el versículo 2 hasta el versículo 11, donde dice: Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hemos hablado anteriormente acerca de este pasaje y también hablamos bastante acerca de la gracia de Dios y lo que esto significa para nuestras vidas. Hoy veremos directamente estos versículos y debemos recordar la escena. No se olviden de la escena. Esto está pasando en el templo. Jesús está sentado y una multitud de sus discípulos está escuchando sus enseñanzas. De pronto aparecen los escribas y fariseos y en medio de todos aquellos que escuchan, ponen a una mujer que ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Dice en Juan capítulo 8, versículo 4, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hemos dicho antes, esto es algo muy serio. Era algo verdaderamente fuerte. La sorprendieron en el acto mismo. Yo creo que todos, al leer este pasaje con cuidado, vamos a llegar a pensar lo mismo. Aquí falta alguien. ¿Quién falta? El hombre, el adúltero. A ella le sorprendieron en el acto mismo de adulterio. ¿Y dónde está el varón? ¿Por qué no está ahí? Nosotros leemos en Levítico 20, versículo 10, acerca de esto lo siguiente. Levítico capítulo 20 en el versículo 10 dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué dice? Tanto el adúltero como la adúltera deben morir. Los dos, no solo ella. ¿Qué pasó con el adúltero? Pensar que se les escapó a los fariseos es verdaderamente difícil. Ellos tenían una guardia.
recuerdan ustedes, fue parte de la guardia que mandaron para arrestar al Señor Jesucristo. Ellos tenían una guardia que era como un pequeño ejército. No se les hubiera escapado. Además, ellos sabían lo que estaban haciendo cuando la encontraron en el acto mismo de adulterio. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a ellos no les interesa hacer cumplir la ley. A ellos no les interesa realmente que el peso de la ley caiga sobre esta mujer y sobre el varón. Es que ese realmente no es su interés. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir al versículo 6. Vean lo que dice. Veamos lo que dice el versículo 6 y luego veremos el 5. Dice el 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ese era realmente su interés. Esto es algo terrible, pero sigue siendo real. Al legalista no le interesa glorificar el nombre de Dios. Le interesa que sus propios propósitos, costumbres, tradiciones o leyes se cumplan. No le interesa la voluntad de Dios. Lo que le interesa es su propia voluntad. Y muchas veces la mejor manera de esconder esto es a través de una vida religiosa. Es evidente que hoy muchas personas viven escondiendo algo en sus vidas y lo hacen con mucho cuidado. Debemos reconocer que todos hemos pecado, que todos somos pecadores, pero hay personas que esconden pecados que desacreditarían su vida espiritual, su posición en Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente no les interesa que se haga la voluntad de Dios. Lo que les interesa es su propia voluntad. Esto es algo bien importante de entender o de discernir. Si nosotros no lo entendemos de esta manera, nosotros mismos podemos caer en este error de buscar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Volvamos a nuestro pasaje. ¿Por qué llevaron a esta mujer sorprendida en adulterio? El propósito de lo que Dios había dicho en la ley en el Antiguo Testamento, que este pecado llevara a una consecuencia tan grave o seria, tenía un propósito muy claro. Y ese propósito era que la inmoralidad no gobernara en el pueblo. Si dos personas que eran sorprendidas en adulterio eran apedreadas, esto sembraría temor en las demás personas para que nadie cometiera este pecado. Dios mismo dice en el Antiguo Testamento que parte de esa ley tenía ese propósito, que nadie más repitiera esto, y entonces que el pueblo no se entregara a la inmoralidad libremente. A los escribas y fariseos no les interesaba la vida de santidad. A ellos no les interesaba que las personas vivieran rectamente. No estaban haciendo esto para que entonces el pueblo pudiera verlo como un ejemplo y decidieran entonces obedecer la ley. No era eso lo que les interesaba. Lo que ellos buscaban, lo que realmente les interesaba, era deshacerse de Jesucristo, porque Jesucristo se oponía a sus propios intereses. Como les repito, lastimosamente, esto sigue sucediendo. Quisiera que fuéramos a Juan en el capítulo 3 y leyéramos los versículos 20 y 21. Juan 3, 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y es que lo que sucede es que el que vive en pecado no quiere acercarse a Cristo, para que su pecado no sea señalado. Eso es lo que dice acá. Muchas personas prefieren mantenerse lejos para no escuchar el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quieren abandonar su pecado. Tal vez sería muy difícil que lo reconocieran, pero muchas veces esa es la actitud del corazón que les detiene de venir a Cristo. El no querer abandonar una vida de pecado siempre es una barrera para venir a los pies de Jesús, y es algo que nosotros debemos observar. Dice el versículo 21 de Juan 3:21, es el contraste, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto no significa que no es pecador, pero practica la verdad. Quiere decir que le interesa la verdad. Viene a la luz para que el Señor mismo alumbre su vida y transforme su vida. Estos fariseos de los que estamos hablando, no les interesaba que sus vidas fueran transformadas. No les interesaba cumplir la voluntad de Dios o encontrar la verdad de Dios. Tampoco les interesaba que el pueblo viviera una vida de santidad. Lo que les interesaba era hacer su voluntad.
Qué tremenda verdad es esta. Muchas veces actuamos para alcanzar nuestra voluntad, aun cuando esto es en contra de lo que Dios nos está mostrando. Si nosotros nos acostumbramos a vivir así, nunca vamos a vivir para Cristo con honestidad. Siempre vamos a aprender a esconder nuestro pecado y adulterar la palabra de Dios, es decir, modificarla para nuestra conveniencia, para no sentirnos culpables. Es claro que ese no es el camino de Cristo. Pero vamos a regresar a nuestro pasaje, Juan capítulo 8. Recordemos, ellos trajeron a esta mujer porque quieren acusar a Jesús. Y voy a leer el versículo 5. Juan 8:5 dice: Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Ellos conocían la ley, por eso lo están diciendo. Y entonces le hacen una pregunta. Tú, pues, ¿qué dices? Esto es algo que solo el Señor Jesús podía resolver de la manera que lo hizo. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Como leímos antes, la ley decía que debía morir. Pero también debemos entender que los judíos no vivían libres en el sentido de que el Imperio Romano los gobernaba. El Imperio Romano era el único que podía decir quién podía morir o quién debía morir. Los judíos no podían hacerlo. Es por eso por lo que cuando los judíos quisieron o querían matar a Cristo, tuvieron que acudir al gobernador romano para pedirle que le diera pena de muerte y entonces fuera crucificado. Porque ellos no podían matarlo, no bajo la ley romana, porque entonces ellos hubieran sido culpables de homicidio ante la ley romana. Es por eso que hacen esta pregunta a Jesús. Ellos están intentando poner a Jesús entre la espada y la pared. Si Jesús dice, mátenla, ellos pueden ir ante los romanos y acusarle de promover que las personas mueran sin un juicio romano. Si Jesús dice, no la maten, entonces pueden acusarlo ante los judíos diciendo, a este hombre no le interesa cumplir la ley de Dios, está en contra de Dios. De una u otra manera, ellos piensan, lo hemos atrapado. Si dice que no, lo acusamos ante los judíos. Si dice que sí, lo acusamos ante los romanos. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Pues yo creo que no lo hubiéramos podido resolver. No sé qué hubiéramos dicho. Estos hombres que acusaban a Jesús eran muy astutos. Pero hay algo increíble que Dios nos dice. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19. 1 Corintios 1, 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Qué maravilloso es saber que el Señor está por encima de la sagacidad del hombre, por encima de la sabiduría del hombre. Nadie puede ganarle al Señor. Nadie iba a vencer al Señor Jesucristo. A pesar de que ellos creen que tendieron la trampa perfecta, el Señor Jesús conocía sus vidas, como también conoce las nuestras. Nadie le tiene que decir a Jesús lo que nosotros vivimos hoy, lo que hicimos hoy. Nadie le tiene que decir a Jesús lo que nosotros aún estamos pensando en este momento. Él lo conoce todo. Leamos lo que dice Juan capítulo 2 con respecto a esto. Versículo 25 de Juan 2 dice lo siguiente. Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nada, absolutamente nada, se puede esconder de los ojos del Señor. Nada se puede esconder de la mente del Señor. No tenía sentido intentar poner al Señor Jesucristo entre la espada y la pared, porque Él los conocía a ellos. Debemos entender que lo mismo es en nuestras vidas, y debemos ser muy cuidadosos con esto. Estos hombres se presentaban ante la sociedad judía como impecables, es decir, intachables. Hombres que se presentaban como perfectos, pero evidentemente no lo eran. Estaban lejos de serlo. Es más, el Señor Jesucristo los llamó de una forma que nos hace entender cómo eran. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». ¡Qué tremendo versículo! No debemos acusarnos unos a otros, esto es para que cada uno de nosotros lo vea de forma personal.
Uno de los errores que siempre tendemos a hacer es voltear a ver a otros cuando debemos ver hacia nosotros. Somos nosotros los que un día vamos a dar cuenta delante de Dios. No vamos a dar cuenta de nadie más, sino de nuestra propia vida. Y es por eso que debemos nosotros entonces pensar, ¿cómo está nuestra vida en este respecto? Jesús nos conoce. Él conoce lo que vivimos, conoce lo que hacemos. ¿Por qué no venir a Él y dejar que Él alumbre mi vida y me transforme? Debemos entender que esa es su voluntad. Estos hombres, lastimosamente, no lo quisieron hacer. Aquellos que trajeron a esta mujer delante de Jesús. Ellos estaban ahí para buscar la manera de prender a Jesús, de acusar a Jesús, porque a ellos les interesaba más su propia voluntad, su propia vida, su posición. Les interesaba más esto que la verdad de Dios. Por eso traen a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Cómo lo resolvió el Señor Jesucristo? Como vemos en nuestro pasaje, de una manera maravillosa. Vamos a ir a Juan 8 y leamos el versículo 6. Juan 8:6 dice, «Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo». Él estaba sentado. Sí, ellos no se sentaban en sillas, no era la costumbre. Ellos se sentaban en el suelo. Él estaba sentado y así, inclinado como estaba, empieza a escribir en el suelo. Creo que se ha dicho mucho acerca de lo que Jesús pudo haber escrito en ese momento, pero la verdad es que no lo sabemos, porque en ningún lado nosotros tenemos registro de esto. Pero creo que sí podemos darnos una idea de qué es lo que el Señor Jesús pudo haber escrito, si nosotros entendemos qué es lo que Juan está diciendo. Vamos a buscar un pasaje en el libro de Job. Creo que esto nos puede dar una idea. En el libro de Job, capítulo 13 del libro de Job, versículo 26, ahí vamos a leer, dice lo siguiente, Job 13:26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Cuando los amigos de Job llegaron supuestamente a consolarlo por sus tribulaciones, ellos constantemente le decían a Job, lo que te está pasando es por tu pecado. Es tu pecado lo que te causó todas las calamidades que estás viviendo. Pero Job apela en su defensa y se dirige al Creador diciendo, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro pasaje? Bueno, esta frase contiene el mismo principio que nosotros tenemos acá en Juan. Me refiero a la frase, escribes contra mí, escribir en tierra. El Señor Jesucristo se inclina y empieza a escribir en tierra. No sabemos específicamente lo que escribió. Lo que sí sabemos es que lo que sea que escribió, le hizo darse cuenta a aquellos que acusaban a esta mujer que ellos también eran pecadores. Cuando Job dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras?, hace referencia a aquellas cosas que el Señor está poniendo delante de él como su pecado. Es por eso que les digo que esto nos puede dar una idea. Es lo que debemos entender. Yo creo, como algunos dicen, que quizá escribió pecados. No lo sabemos, pero podemos suponer. Quizá escribió adulterio, homicidio, fornicación. Los 3 pecados que en ese tiempo conllevaban la pena de muerte. No sé qué es lo que escribió. Quizá una lista de pecados que cada uno de ellos estaba consciente que cometía. Lo que sí es cierto es que la frase es similar a la que leímos en el libro de Job. Entonces, teniendo esto en mente, dice que el Señor Jesucristo se inclinó en tierra y empezó a escribir con el dedo. ¿Qué hubiera escrito si hubiéramos estado nosotros ahí? Es decir, ¿hay algún pecado que nos ha atrapado? ¿Hay algo en nuestras vidas que estamos conscientes que debemos arreglar? Nunca debemos dejar pasar estas oportunidades para ir delante del Señor y arreglar nuestras vidas. No vamos a ser nunca perfectos sobre la tierra, pero debemos ser transparentes, porque de todos modos el Señor nos conoce. No tiene sentido engañarnos a nosotros mismos o vivir como estos hombres
una vida doble. La palabra hipocresía, lo que leímos en Mateo 23-27, es una palabra que viene de un término que se usaba en el teatro. En el teatro, en el tiempo de los romanos, que realmente ellos vivían bajo la influencia de la cultura griega, el teatro griego, los hipócritas eran aquellos que hacían varios papeles en una obra de teatro, y lo que hacían era ponerse una máscara. Se ponían una máscara y actuaban un personaje. Se cambiaban la máscara y actuaban otro personaje. Eso era un hipócrita. Eso nos ayuda a entender a qué se refiere el Señor Jesucristo. Quizá nosotros nos ponemos una máscara en algún lugar y nos la cambiamos para ir a otro lugar. Eso no tendría sentido. Si bien no seremos perfectos, debemos ser genuinos, honestos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Si Él nos muestra un pecado, ¿por qué no confesarlo y abandonarlo? Continuemos con nuestro pasaje. Leamos Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar o en arrojar la piedra contra ella. Creo que es por eso por lo que muchos escritores o escribas antiguos quitaron este pasaje de las Escrituras. ¿Por qué? Aquí está diciendo el Señor Jesucristo: ¿quién de ustedes está libre de culpa? Una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que nosotros no hemos sido establecidos como jueces. No lo somos en Cristo. Gálatas capítulo 6, los versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice claramente: no sea que tú también seas tentado. Evidentemente es un pasaje que habla a los creyentes con respecto a otros creyentes. Pero debemos entender que no somos nosotros constituidos por Dios como jueces. Vamos a leerlo de otra forma. Jesús lo dijo de una forma más clara, más directa. Vamos a Mateo capítulo 7 en el versículo 3 y vamos a leerlo acá. Dice lo siguiente, Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¡Qué versículo! Viga significa un tronco de un árbol. La paja es algo pequeño. La paja en el ojo ajeno no se compara a la viga en el ojo propio. Dios nos está llamando aquí a darnos cuenta que solamente a través de su gracia somos aceptables a Él. Eso fue lo primero que compartimos anteriormente. Pero también nos está llamando a darnos cuenta que no tiene sentido el establecernos como jueces de los demás. ¿O acaso nosotros hubiéramos tenido la solvencia de lanzar la primera piedra? ¿Hubiéramos sido capaces nosotros de lanzar la primera piedra? No hubiéramos sido capaces, porque nosotros también somos pecadores. Y si nosotros no apropiamos, si no echamos mano de la gracia de Dios, debemos entender que también estaríamos condenados. Esta mujer, maravillosamente, se encontró con la gracia de Dios. Los legalistas, aquellos que la llevaron, rechazaron la gracia de Dios, y ambos tuvieron finales muy distintos. Aquí tenemos hombres que se esforzaban en ser correctos, se esforzaban para ser íntegros, se esforzaban en ser moralmente buenos, se esforzaban en cumplir la ley, en cumplir sus costumbres religiosas, pero ellos fueron rechazados por el Señor. En contraste, tenemos una mujer pecadora que, acudiendo a la gracia de Dios, fue recibida. Son contrastes tremendos. Y como le repito, creo que por eso es por lo que muchos escribas antiguos quitaron este pasaje del Evangelio de Juan o lo ubicaron con un paréntesis al final del capítulo. Parecía ser que enseñaba libertad para el pecado, pero por supuesto que no enseña libertad para el pecado. Enseña la gracia de Dios. Nos permite ver el contraste entre la gracia de Dios y ese terrible legalismo del corazón religioso del hombre. Sigamos leyendo el versículo 8.
Juan capítulo 8 en el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Esto significa que ya concluyó sus palabras. Y dice el versículo 9, Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Recordemos que Juan 16 nos dice que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No podía ser de otra manera, porque ellos eran pecadores. Lo único que el Señor hizo fue mostrarles que ellos también eran culpables. Quizá en sus mentes, y aquí ya estoy quizá especulando, quizá Dios puso este pensamiento: si ella es apedreada, yo también debería de ser apedreado. Nosotros somos pecadores también, y este es un punto en el que debemos entender que si no es por la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría ser aceptado por Dios. Ninguno. ¿Es esto una licencia para pecar? No, por supuesto que no lo es. Es solamente la base por la cual nosotros somos aceptados delante de Dios. No es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios extendida a través de Jesucristo, que nosotros podemos ser aceptados por el Señor. Y eso es maravilloso, porque esto nos permite a todos acercarnos a Él. Veamos entonces lo que Jesús le dice a esta mujer. Sigamos leyendo. En el versículo 10, Juan 8:10, dice lo siguiente: enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo no sé si ustedes han pensado en este pasaje, si lo han meditado, o tan solo lo han leído. Pero aquí tenemos dos personas que no podrían ser más diferentes una de la otra. Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto, sin una naturaleza pecaminosa, 3 veces santo, como dice la Escritura, y delante de Él, una mujer que hace unos momentos fue sorprendida en un acto vil de pecado. Es un contraste tremendo el que hay entre ellos. Yo creo que esta mujer debe de haber estado temblando en ese lugar. Pero Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Apenas podría haber respondido a ella, y entonces dice en el siguiente versículo, el 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es verdaderamente increíble. Él le dijo: ni yo te condeno. Podríamos decir: ¿cómo, Señor? ¿Y que no eres un Dios santo? Sí lo es, pero Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a abrir el camino de salvación. Jesús mismo lo dijo cuando lo acusaron tremendamente diciendo que Él comía con los publicanos y pecadores. Él dijo allá en Lucas capítulo 19 en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben quiénes son los que acuden a Cristo para salvación? ¿Quiénes son? Los que saben que están perdidos. Pero estos fariseos legalistas creían que ellos no estaban perdidos. Ellos creían que tenían el favor de Dios. La razón, aquí mismo en Juan 8 lo dice. Ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Ellos no se veían perdidos y por eso no acudieron a Jesús. Claro que no es nuestro caso, no debe de ser nuestro caso. Nosotros debemos reconocer que estamos perdidos y que necesitamos de Él. Si no reconocemos que estamos perdidos, no acudiremos. Pero si en cambio reconocemos que estamos perdidos, podemos venir a Él para que Él nos rescate y nos perdone. ¿Qué tan pecadores somos? Quizá podríamos escuchar esto de forma o algo extraño, pero no importa. No importa qué tan pecadores somos o qué tan pecadores hemos sido. Aquí tenemos a una mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. Pero al estar delante de Jesús, y por supuesto con un corazón humillado, Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¡Qué maravillosa la gracia de Dios! Debemos entender que no son nuestros méritos los que nos hacen tener el favor de Dios.
es su gracia. Vamos a leer al final el versículo 11. Voy a volver a leerlo. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué le dijo esto el Señor? Porque Él es santo. Él nunca promovió el pecado. Todo lo contrario. Pero nosotros debemos entender que el camino de la santidad nunca es la ley. Nunca es la religiosidad. El camino de la santidad es la gracia de Dios. El saberme amado por el Señor. El saberme perdonado por el Señor. Saber que Él pagó por mí, que Él murió por mí y que en su gracia me recibe como su hijo. Esto es lo que puede llevar mi vida por un rumbo completamente distinto. Quisiera leer con ustedes 1 de Juan capítulo 4 en el versículo 10. 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué Jesús le pudo decir a esta mujer, ni yo te condeno? ¿Saben por qué? Porque Él mismo, un poco tiempo después, iba a subir a la cruz. Y ese pecado de adulterio en el cual ella fue encontrada, Jesús iba a pagar la pena en la cruz. Esa muerte que ella merecía por haber incumplido ese mandamiento de la ley, Jesús lo iba a llevar sobre sus hombros. Es por eso que pudo decirle, ni yo te condeno, porque Él mismo iba a pagar por ella. Ahora debemos entender que sucede lo mismo con nosotros. Como leemos acá, el amor de Dios se manifiesta en que Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar en nuestro lugar. Quisiera leer 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, donde dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Creen que esta mujer le siguió a Jesús? Yo creo que sí le siguió a Jesús. No sabemos nada más de ella, porque no se nos menciona nada más en los evangelios, ni tampoco en este de Juan. Pero con un corazón impactado de esa manera por la gracia de Dios, ¿cómo no seguirle? Es lo mismo que quiere hacer con nosotros, que su gracia nos cautive de tal manera que nos rindamos a sus pies y le digamos, Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Ese es el camino de la gracia de Dios. Como leímos antes, ese es el camino de la justificación. Quiere decir, yo solamente puedo ser hallado inocente delante de los ojos de Dios porque apropio su gracia a través del sacrificio de Jesús. Es ahí en donde debemos poner nuestros ojos, porque no hay otro camino para la salvación sino la obra de Jesucristo, pagando por mí en la cruz. Algo que yo no me puedo ganar, que yo no puedo mantener, que yo no puedo merecer. Solamente debo apropiarlo por fe, a través de la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues yo quisiera que cada uno de ustedes que me escucha pudiera meditar si realmente ha venido a Cristo. A veces confiamos en nosotros y no en Jesús, o confiamos en nuestra vida religiosa y no realmente en la obra redentora de Cristo. Otras veces simplemente nos hemos mantenido lejos para que nuestro pecado no sea evidenciado. Pero el Señor pagó por nosotros en la cruz. Si nosotros venimos a Él, también podremos escuchar las mismas palabras que esta mujer escuchó. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si acudimos a Él, Él perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Juan capítulo 5 en el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quisiera que entendiéramos que Dios nos llama a acudir a Él, cargados con nuestros pecados, y encontrar en Él descanso. Recordemos Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, en donde leemos lo siguiente. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben?
Lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas es derramar su gracia sobre nosotros. Esa gracia del Señor, cada uno de nosotros la puede recibir si hoy acude a Cristo para buscar el perdón de sus pecados. Y yo quisiera terminar con una oración en la que cada uno de ustedes pudiera echar mano de esa gracia de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Y quiero invitarles, a aquellos que me escuchan, que nunca han venido a Cristo, que nunca han acudido a Él para el perdón de sus pecados, que vengan hoy al Señor, que se postren delante del Señor como esta mujer lo estuvo, y puedan entonces buscar en Él la limpieza y el perdón. Vamos a orar. Señor, hoy yo me quiero acercar a ti, reconociendo que soy pecador. Reconozco, Señor, que como esta mujer, mi pecado merece la muerte. Según la ley que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, yo soy culpable. Pero hoy yo quiero acudir a ti para pedirte que me perdones. Ya no quiero más vivir confiando en mí. Ya no quiero más vivir en mi pecado. Quiero entregarte mi vida y pedirte que tú tomes control de mí y que me limpies de mis pecados. Que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz cubra mis pecados. Hoy, Señor, yo quiero abrirte mi corazón y recibirte por fe como el Señor y Salvador de mi vida, para que tú vengas a mí y me limpies y me ayudes a vivir por fe. Quiero agradecerte por tu perdón, agradecerte por tu salvación, agradecerte que tú me amaste y pedirte que me ayudes a amarte todos los días. Te agradezco por esto y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que el Señor les bendiga.